Muy buenas a todos, bienvenidos a Jordi TV. Hoy vengo caliente, pero no por el equipo, sino por lo que veo a nuestro alrededor. ¿Saben que lo que más me fastidia de todo esto? Que hoy, en lugar de estar 30 minutos explicando el por qué el Barça de Hansi Flick es tácticamente una obra de arte, he tenido que hablar de juzgados, de Villarejo y de las deudas del vecino. Nos están robando el fútbol en la cara. Y antes de empezar, un mensaje para Rafinha. Te han llovido críticas, pero este año merecías mucho más. Yo sé, y tú sabes que vas a volver, y muy pronto vas a dar un golpe sobre la mesa que va a retumbar en toda España. Pero el título de hoy no es un elogio, es una advertencia. Cuidado, culés, que no hemos ganado nada, y lo digo porque tenemos un barcelonismo muy débil. Tenemos un barcelonismo muy débil porque escogemos presidentes y no proyectos deportivos coherentes. Tenemos un barcelonismo muy débil porque no hemos dado a Johan Cruyff y a Rinus Michels el reconocimiento que se merecen por cambiar nuestra historia. Tenemos un barcelonismo muy débil porque dejamos ir a Guardiola y a Luis Enrique como si fueran cualquiera. Tenemos un barcelonismo muy débil porque nos dejamos llevar por el Marca y la prensa ibérica y no investigamos a fondo todas las mentiras que nos venden. Tenemos un barcelonismo muy débil porque nosotros mismos elegimos a Gaspart, a Rosell y a Bartomeu. ¡Nosotros! Tenemos un barcelonismo muy débil porque somos ingratos con nuestras propias leyendas, como Xavi, que puso dinero de su bolsillo para rescatar este club cuando se hundía. Tenemos un barcelonismo muy débil porque nos hincamos ante el ser superior y les amarramos las agujetas, porque no somos agradecidos con el puto amo, Joan Laporta, que nos sacó de la crisis 2 veces, avalando de su propio patrimonio. Tenemos un barcelonismo muy débil, porque insultamos con una facilidad pasmosa a nuestros propios jugadores en vez de protegerlos. Si lo hacen mal, que la dirección deportiva se encargue, pero nuestra labor es apoyar. Al día de hoy, estos jugadores han sido profesionales. ¡Basta de toxicidad! Vamos al lío. Vi el resultado del Villarreal en la Copa del Rey. Y ojo, aquí no se insulta a nadie. El Villarreal merece todo mi respeto. Su directiva es ejemplar. Sus jugadores son competitivos y su estilo de juego es de los mejores de España. Ellos no son un equipo filial del Trampas que se hinca ante Florentino. Ellos compiten, pero cuidado, el Villarreal vendrá a dar el partido de su vida contra nosotros, igual que lo harán contra el Real Madrid. Su prioridad es la Liga, se han borrado de Europa, o mejor dicho, han usado la Champions como un laboratorio. En esta temporada 25-26, han usado la máxima competición como un banco de pruebas y les ha salido mal. Una campaña nefasta, según ellos. Pero eso los hace peligrosísimos en la liga. El Villarreal cayó ante el Racing de Santander en la Copa. ¿Qué significa esto? Que solo les queda la liga. Quieren evitar el efecto Girona. No quieren desinflarse. Están a 8 puntos de nosotros y solo a 4 del Trampas. Están acechando. Cuidado, que en las últimas 2 temporadas nos han ganado como visitantes. Aquel 3-5 en el 2024 fue una puñalada que inició el fin de la era Xavi. No podemos confiarnos. Ellos vienen descansados, sin otras competiciones. Nosotros tenemos que evitar el repechaje de Champions a toda costa. Y si no se logra, hay que apoyar, porque tenemos un barcelonismo muy débil, que se rinde a la primera curva. El segundo frente son los árbitros. El otro día contra el Guadalajara, Sotogrado no influyó en el resultado, pero fue escandalosamente permisivo con las patadas a Lamine Yamal. A nuestra joya hay que protegerla. Parece que los árbitros están acosados, pero por el relato de Madrid. Flick ha dado descanso a Lewandowski, Rafinha, Ferran en ese partido para que lleguen frescos al Villarreal, pero de nada sirve si permitimos que casen a nuestros niños en el campo. Y hablando de justicia, felicidades al Talavera. Qué orgullo ver un equipo humilde con un presupuesto de risa que no regala nada al Trampas.
El trampas, haciendo lo que mejor hace, hacer trampas, acabó pidiendo la hora contra el Talavera. Yo no suelo ver sus partidos porque me da urticaria ver cómo manipulan, pero lo de ayer fue de juzgado de guardia. Casi pierden contra la dignidad de un equipo de categoría inferior. Y aquí llegamos al tema de Miami. ¿Por qué no se jugó el Villarreal-Barça en Miami? Porque Florentino, el ser superior, decidió que era adulterar la competición. Movió al CCD, a la Real Federación y a todo su aparato mediático para bloquear a Tebas y al Barça. Pero amigo, llega noviembre del 2025 y tenemos a los Miami Dolphins contra los Washington Commanders, jugando un partido oficial de la NFL en el nuevo Bernabéu. Por cierto, sirvieron una comida de miércoles. Entonces, si el Barça juega fuera, ¿es adulterar? Pero si la NFL juega en el Bernabéu, ¿es modernización? Eso es daltonismo sociológico. No ven los colores, según les conviene. Si el dinero lo gestiona la liga, es pecado. Si entra en la caja de Florentino, es progreso. Es cinismo puro. Nos han bombardeado con el bulo Negreira para tapar que ellos controlan el relato, los tiempos y el negocio, y nosotros, mientras tanto, dudando de Laporta. Repito, tenemos un barcelonismo muy débil. Nos queda una segunda vuelta durísima. La batalla es en el campo, en los despachos y en la prensa. Flick ha hecho un trabajo increíble. El equipo está profesional, pero el entorno es una trampa constante. Culés, abran los ojos, no hemos ganado nada todavía. Apoyen a los jugadores, defiendan al club. No compren el discurso de los que quieren vernos hundidos. Y ahora, culés, agarraos que viene la curva. ¿Saben por qué Flick es un genio? No solo en la pizarra, sino en la gestión de este club. Es obvio que muchos jugadores del Barça se quedaron descansando. Es cierto, el calendario aprieta y hay que proteger a los cracks. Pero la alineación de Marc-André ter Stegen tuvo un motivo mucho más oscuro y necesario. Hansi Flick ha montado una ratonera para cazar al topo. Estábamos hartos de que las alineaciones se filtraran horas antes, dándoles ventajas al rival. ¿Y qué hizo el alemán? Soltó el cebo. Hizo correr el rumor de que ter Stegen estaba sentenciado, que sería el tercer portero y que Szczęsny sería el titular indiscutible. La prensa se volvió loca. Todos daban por hecho la humillación al capitán. Pero llegó el partido y ¡zas! Ter Stegen titular y con brazalete. Flick no solo le dio minutos tras meses de calvario por su lesión lumbar, sino que usó su titularidad como un detector de mentiras. El que filtró la información falsa quedó retratado. Ese es el nivel de profesionalismo que necesitamos, porque tenemos un barcelonismo muy débil, que prefiere un titular en un periódico que la unidad de su propio vestuario. Cuidado, culés, que aún no hemos ganado nada, pero con Flick al mando, el que intenta hacernos trampas se va a encontrar con una pared. Y si la primera parte os pareció fuerte, abróchense los cinturones porque vamos a hablar de lo que nadie se atreve a decir en la prensa de Madrid. Vamos a hablar de cómo se está destruyendo la salud mental de los árbitros y sus familias, porque lo diré 1000 veces, tenemos un barcelonismo muy débil, que ve cómo acosan a los colegiados y nos quedamos callados mientras ellos imponen su relato. ¿Sabes qué pasó en abril del 2025? El árbitro, Ricardo de Burgos Bengochea, rompió a llorar en una rueda de prensa antes de la final de Copa, a moco tendido. ¿Y sabes por qué? Porque su hijo volvía de la escuela llorando, porque otros niños intoxicados por lo que escuchan le decían que su padre era un ladrón. Esto no es fútbol, esto es acoso y tiene un origen claro. Los videos de Real Madrid Televisión. Una campaña de hostigamiento que ha llevado a que en junio del 2025 los árbitros hayan tenido que fundar su propio sindicato. Han tenido que sindicarse para protegerse. Y aquí es donde entra la memoria histórica, porque tenemos un barcelonismo muy débil que olvida pronto. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido.
Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, no se lo deseo a nadie, pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, porque el arbitraje nos ha dado muchos valores, y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. ¿Se acuerdan de Eduardo Iturralde González? El Madrid lo tiene en la diana. Real Madrid Televisión le dedica reportajes señalando sus errores para justificar el bulo Negreira. Pero Iturralde ha destapado la verdad. Ha confesado que en la temporada 2010-2011, tras un penal, tras un Real Madrid deportivo, el mismísimo Florentino Pérez lo metió en una habitación aparte en el Bernabéu para decirle: solo os pido que me pitéis igual que al Barça. Acaba el partido, nos duchamos, salimos los dos árbitros asistentes conmigo y hay una persona que me mete en una habitación aparte. Y yo digo, no, con mis asistentes. Investigar quién era esa persona y la que me dice: si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça. A la media hora ya lo sabía el CTA. Porque lo pusiste tú en conocimiento del CTA. Puse en conocimiento, sí, porque me parecía muy grave. ¿Y qué te dijeron? No, te lo explico, el que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un Real Madrid deportivo, para que tenga otro vídeo el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó, y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Te digo para que hagan otro vídeo, para que vean lo que es presionar. Eso es presión en la cara. Eso es intentar marcar el camino. Es más, Iturralde asegura que él iba a pitar la final del 2011, la de Mestalla contra nosotros, pero el Madrid movió hilos para vetarlo y que pitara Undiano Mayenco. Y todavía nos quieren vender que el Barça es el que controlaba los hilos. ¡Por favor! Es el mundo al revés. Es el daltonismo sociológico llevado al extremo. La situación es tan grave que hace apenas unos días se emitió un comunicado exigiendo responsabilidad institucional. Están hartos del hostigamiento de los canales oficiales de ciertos clubes. El nuevo presidente del CTA, Fran Soto, que asumió en junio de este año, tiene una patata caliente entre las manos. Lo que no entiende ese barcelonismo débil es que cuando se acosa a un árbitro de primera, el mensaje llega al fútbol base. Cuidado, culés, que esta es la verdadera liga que se está jugando. Si el árbitro sale al campo con miedo de que su hijo llore al día siguiente, pitará condicionado. Y ya sabemos a quién beneficia ese miedo. El trampas no solo hace trampas en el campo, las hace en los despachos y en las pantallas. Y yo me pregunto, ¿dónde está la justicia? Laporta está solo avalando con su patrimonio, mientras al otro lado usan una televisión para señalar a padres de familia. Ya no pueden estirar el chicle con el bulo Negreira. Se acabó el teatro. Escúchenme bien, señores de la central lechera. Preparen a los abogados, porque ya no pueden estirar más el chicle. Se les ha roto en la cara. Este club al que daban por muerto, este club al que despreciaban por puro miedo, viene ahora con las facturas. Las mentiras que han escupido se les van a regresar en la cara. Lo lleva diciendo Miguel Galán desde el principio. El Barça es la víctima. Esto fue presuntamente un desvío de fondos. Pero claro, la prensa ibérica prefirió montar el circo. Pues bien, hace apenas unos días, Joan Laporta fue contundente y les puso el diagnóstico médico. Sufren de barcelonitis aguda. ¿Y cómo les ha escocido? Se les nota en la mirada perdida. Están rabiando porque el relato se les deshace. ¿Sabes por qué Florentino saca Negreira en cada brindis de Navidad? Por pura distracción, porque su obra faraónica es un agujero negro. 100 millones de euros perdidos en el 2025,
porque el Bernabéu no puede dar conciertos. Aitana, Shakira, todas al Metropolitano huyendo del ruido. Un estadio de 1.300 millones se ha quedado para ver pasar las nubes. Y ojo, que ya proponen reorganización societaria. ¿Se van a convertir en Sociedad Anónima Deportiva? El Real Trampas está en el principio de su calvario y será vendido, mientras el hincha madrilista sigue adormecido por el placebo de la prensa del ser superior. ¿Nos hablan de ética? Tienen a Mejía Dávila y a su mujer Yolanda Parga controlando los hilos del CTA. Es un escándalo. Para los que dicen que estos son inventos de Twitter, escuchad bien, escuchen bien. El comisario Villarejo, en declaración jurada ante el juez García Castellón, ratificó que él detectó irregularidades del Madrid con árbitros mucho antes, pero le ordenaron parar. Y hay dos notas informativas mías, dos notas de inteligencia, que una es, le diré más o menos, una es de finales del 2012 y otra de 2014, donde hago constar que es un tema de fútbol. Incluso ya menciono algo de líos de árbitros y tal, pero como yo previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto a alguien no le interesó seguir en esa línea. Y ahora que mencionamos el pasado, Raúl Martín Presa lo soltó. Negreira es guante blanco, comparado con las bolsas llenas de dinero y maletines en gasolineras que se movían en los 80 y 90. Esa es la verdadera corrupción. Y algunos se ponen dignos ahora. Eso que ha habido cosas más graves, es decir, venimos de una época que gracias a Dios parece que está sujetado, que son, que yo creo que lo hemos sufrido en contra, aunque no es indemostrable por tal, son periodos de compras de partidos, son periodos de primas por dejarse incluso gente perder, es decir, esas cosas han vivido en el fútbol español. Estamos viendo la luz al final del túnel. Si el bulo Negreira no procede, el Barça va a por todas. Joan lo tiene claro. Prepárense porque esto va a doler. Van a pedir millones a cada periodista de bufanda y a cada canal que se llenó la boca llamando al club criminal sin sentencia. Se creían que difamar al Barça salía gratis, pero ahora les va a salir por el ojo de la cara. Como dijo Laporta en su regalito de la cena de Navidad. Se salten tots els codis de conducta, ètics, morals i no només esportius. Em refereixo en general. Suposo que sabeu a qui m'estic referint. En aquests que són artífecs de campanyes permanents de desprestigi del nostre escut i les nostres essències. I això no ho permetrem. Això no ho permetrem. Són aquests que confonen el poder amb el despotisme, que no pas il·lustrat. Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent. En aquests, el que els hi dic és que el Barça torna a estar fort, dins i fora del terreny de joc. Tornem a estar forts. Son los mismos que confunden el poder con el despotismo, los que practican el cinismo y una prepotencia desmesurada. ¡Bravo, Joan! Querías desahogarte y nos has representado a todos. Culés, abran los ojos. Nos están miando en la cara. Se están vomitando en nuestra cara con sus mentiras. Tenemos un barcelonismo muy débil y ese es el verdadero peligro. El aficionado que no investiga. El que se deja intoxicar por el Marca y la prensa ibérica está cometiendo un error gravísimo. Necesitamos una afición despierta que no se hinque ante el ser superior, mientras ellos viven en su burbuja de Narnia. Nosotros estamos recuperando el orgullo. La justicia tarda, pero llega. Han intentado matarnos civilmente, pero no lo han logrado. Lo que han hecho es despertar al gigante.
El Real Trampas va camino a ser una empresa en venta. Mientras el Barça vuelve a ser de sus socios, con la Masía brillando y un presidente con un par de narices que ha soltado a los perros para defender a nuestro escudo. Cuidado, culés, que esto acaba de comenzar, porque ellos viven en Narnia y yo no, porque la información cambia y la verdad no. Gracias.